En 1954, en un pueblo del altiplano zacatecano, una viuda se levantaba a las 4:30 de la madrugada. Prendía la leña antes de que clareara el cielo, ponía el comal sobre la lumbre y empezaba a moler nixtamal en el metate de su madre. Cocinaba para 9 hijos sin estufa de gas, sin refrigerador, sin reloj de pared. El canto del primer gallo le decía a qué hora estaba, no las manecillas. Cuando murió a los 89 años, sus manos seguían oliendo a manteca y a leña. Su nieta, criada en una cocina con microondas, no supo replicar ni una sola de las recetas que esa mujer hizo durante 70 años seguidos. Esa cocina es la número 7 de esta lista. La número 18 tardaba toda la mañana en hacerse y hoy ya nadie tiene esa mañana. La número 1, era lo que sostenía a un pueblo entero los días que no había nada en la alacena. Se hacía en menos de 15 minutos, pero exigía algo que ya no existe en ninguna cocina mexicana moderna. Un fogón encendido a las 5 de la madrugada y unas manos que supieran palmear masa sin pensar. Estas no son recetas. Son la prueba de un México que vivía sin prisa y comía mejor sin saberlo. 25 comidas que tus abuelos preparaban en los años 50, cuando todavía se cocinaba con tiempo, con leña y con manos. 25 comidas que el microondas, la estufa eléctrica y la prisa de la vida moderna mataron sin que nadie firmara el certificado de defunción. Antes de empezar, suscríbete. Porque lo que vas a oír aquí, dentro de 20 años, ya nadie lo va a contar. Vamos con las 25 comidas del rancho mexicano que tus abuelos comían para sobrevivir y nadie recuerda. Número 25. Sopa de pasta seca. Un manojo de fideos, 2 jitomates maduros, un diente de ajo, media cebolla, una cucharada de manteca y agua. Eso era todo. Se doraban los fideos en la manteca caliente hasta que tomaban color de canela. El olor llenaba la cocina entera, ese aroma a pasta tostada que ya no se huele en ninguna casa mexicana moderna. Después se molía el jitomate con el ajo en el molcajete, no en licuadora, porque el molcajete dejaba grumos que la licuadora destruye, y esos grumos eran lo que le daba cuerpo al caldo. Sonaba el siseo del agua entrando a la manteca, y se dejaba al fogón hasta que la cocina entera se llenaba de vapor con olor a tomate y aceite quemado en su punto. En los pueblos del Bajío, en los años 50, esta sopa era la comida del mediodía 6 días a la semana. La pasta seca llegaba a las tiendas de raya en bolsas de papel estraza. Era de los pocos productos industriales que entraban a las cocinas de rancho, pero todavía se cocinaba como rancho, con manteca de la marrana que se mataba en noviembre, con jitomate molido a mano, con el comal cargando lumbre del fogón. Hoy esa misma sopa se hace en 5 minutos con sopa instantánea, agua hirviendo y un cubo de caldo. La diferencia no es de receta. Es de tiempo. Y nadie quiso reconocer la pérdida. No era pasta seca. Era una mañana entera convertida en plato. Número 24. Caldo de habas secas. Una taza de habas secas remojadas desde la noche anterior, una rama de epazote, una cebolla, un diente de ajo, sal y agua. 5 ingredientes. Ni uno más. Se cocían las habas en olla de barro durante 3 horas a lumbre baja. 3 horas. La olla de barro hacía algo que ninguna olla de aluminio puede hacer, cocía despacio, sin que el agua hirviera con violencia, y dejaba que las habas se ablandaran de adentro hacia afuera y soltaran su almidón sin romperse. El caldo quedaba espeso, casi cremoso, sin haber agregado una sola gota de leche. En los pueblos del altiplano central, las habas secas eran proteína de los pobres durante siglos. Se guardaban colgadas en costales de manta arriba del techo, lejos del piso húmedo, donde duraban meses sin echarse a perder. Hoy ese mismo caldo se hace en olla de presión en 20 minutos. Sale más rápido, pero no sale igual. Las habas hervidas a presión nunca alcanzan la textura de las que se cocieron 3 horas a fogón lento. Lo que se ahorró en tiempo se perdió en sabor. La olla de barro no era folclore. Era ingeniería de fuego lento que la modernidad rompió de un golpe. Número 23. Quelites guisados. Un manojo de verdolagas, un manojo de quintoniles, lo que el campo dejara junto a la milpa. Una cebolla, un jitomate, un chile serrano, manteca, sal. No se compraban. Se recogían.
Las niñas del rancho salían al amanecer con un canasto en el brazo y caminaban entre los surcos del maíz cortando lo que la milpa ofrecía como regalo. Las verdolagas crecían solas. Los quintoniles se daban entre las matas de frijol. El campo daba comida gratis a quien sabía mirarla. Se sofreían en manteca con cebolla y chile, se les echaba el jitomate al final, sal de grano, una rama de epazote. Hoy las verdolagas se venden en supermercados de la Condesa a 75 pesos el kilo, etiquetadas como ingrediente gourmet de cocina mexicana de autor. Tienen más omega 3 por gramo que el salmón importado. Los nutriólogos lo descubrieron hace 20 años. Una mujer de un rancho del Bajío lo sabía sin decirlo desde 1955. No se llamaba ciencia. Se llamaba comer lo que el campo daba antes de que los muchachos salieran a la milpa. Comida de pobres con nutrición de ricos. Eso es lo que perdimos cuando dejamos de mirar el suelo. Número 22. Migas de tortilla. Las tortillas que sobraban de la cena, 3 o 4 endurecidas, 2 huevos, un chile pasilla, un jitomate, ajo, cebolla, manteca. La virtud del platillo era exactamente que no se desperdiciaba nada. Se troceaban las tortillas duras con las manos, no con cuchillo. Se ponía la manteca a calentar en la cazuela, se freían las tortillas hasta que tronaban como hojas secas, se les echaba la salsa de jitomate y chile pasilla molidos en molcajete, y al final, los huevos batidos. El huevo cuajaba sobre las tortillas crujientes y las amarraba en una sola masa esponjosa que olía a chile tostado y manteca recién quemada en su punto. En los años 50, en los pueblos del centro, las migas eran el desayuno del lunes. Las tortillas del domingo nunca se tiraban. Una mujer ranchera pasaba años sin tirar una sola tortilla a la basura. Tirar comida era una falta moral, no un descuido. Hoy las tortillas se compran en bolsa de plástico, se calientan en microondas y, cuando sobran, se tiran. Una casa mexicana moderna tira en una semana lo que una cocina ranchera no tiraba en un año. Eso no es modernidad. Es desperdicio disfrazado de progreso. Las migas no eran cocina. Eran un acto de respeto hacia lo que ya estaba en la mesa. Número 21. Calabacitas con elote y queso. 3 calabacitas tiernas, 2 elotes desgranados, un jitomate, un chile poblano asado, una rama de epazote, un trozo de queso fresco, manteca. La Trinidad mexicana, lo que los antropólogos modernos llaman las 3 hermanas, maíz, frijol y calabaza. Sembradas juntas en la misma milpa porque cada una le devuelve al suelo lo que la otra le quita. 4000 años de agronomía sin un solo libro escrito. Se doraban las calabacitas en cubos en manteca caliente, se les echaba el elote desgranado, después el jitomate molido y el poblano en tiras, sal, epazote. Se tapaba la cazuela y se dejaba sudar la verdura a fuego bajo 20 minutos. En los pueblos de Puebla, Tlaxcala y Morelos, este guiso era la comida de finales de agosto, cuando la milpa daba todo al mismo tiempo. Costaba lo que costaba sembrar la milpa, nada en efectivo, todo en trabajo. Una familia que tenía media hectárea de milpa nunca pasaba hambre en agosto. Hoy se compran las calabacitas en bandejas de unicel de supermercado, criadas con fertilizante químico para que pesen rápido. Saben a agua. La calabaza de la milpa de tu abuela sabía a tierra, a sol y a maíz creciendo al lado. Eso no era guarnición. Era la milpa entera convertida en cazuela. Número 20. Atole de masa. Una bola de masa de maíz nixtamalizado, agua, piloncillo, una rajita de canela. 4 cosas. Se disolvía la masa en agua fría, se ponía a hervir despacio, removiendo siempre con cuchara de palo para que no se hicieran grumos. Mientras la masa empezaba a espesar el agua, se raspaba el piloncillo con un cuchillo y se le echaba a la olla con la canela. La cocina se llenaba de un olor a maíz cocido y dulce que no tiene comparación con nada moderno. Cuando el atole espesaba al punto que la cuchara dejaba un surco en su recorrido, estaba listo. Se servía en jarros de barro a las 5:30 de la mañana, antes de que los hombres salieran a la milpa. Caliente. Era desayuno y abrigo al mismo tiempo. En los pueblos fríos de la Sierra de Guanajuato, de Querétaro, de la Mixteca Alta, este atole era lo único que había entre el cuerpo y el frío de 5 grados antes del amanecer. Hoy el atole se compra en sobre. Polvo, agua hirviendo, 1 minuto.
Sale dulce, sale tibio, no sabe a maíz. Sabe a químico. La diferencia entre los dos no se puede explicar a alguien que nunca probó el original. Y cada año hay menos personas que se acuerdan. El atole de masa no era bebida. Era la primera caricia del día. Estas comidas no son cocina. Son un sistema completo de organización del tiempo. Una mujer ranchera de los años 50 no estaba haciendo de comer. Estaba marcando las horas del día con sus manos. El nixtamal a las 4 de la mañana. El comal a las 6. Los frijoles puestos al mediodía. La salsa de molcajete antes de la 1. El atole para la tarde fría. Nadie le decía cuánto tardaba cada cosa porque el tiempo no se medía en minutos. Se medía en quemadas de leña, en pasos del sol por la ventana, en cuántas veces el bebé dormido se despertaba pidiendo pecho. Cada platillo era un reloj sin números. Cuando la modernidad metió el reloj de pared en la cocina, esos otros relojes se rompieron. Y con ello se rompió una manera entera de habitar el tiempo. Cuando una mujer del Bajío te decía que el frijol con chile y la tortilla recién hecha era comida completa, no estaba siendo nostálgica. Estaba citando 4000 años de ciencia mexicana sin saber que la estaba citando. Eso no es comida humilde. Eso es filosofía servida en plato hondo. Número 19. Tortillas raspadas con sal y limón. No es receta. Es merienda. Pero es la merienda que más mexicanos perdieron sin darse cuenta cuando se mudaron a la ciudad. Una tortilla recién bajada del comal, todavía caliente, todavía soltando vapor. Un poquito de sal de grano por encima, unas gotas de limón, y a la boca. El comal le había dejado pintitas negras, pequeñas marcas de quemado que en el lenguaje del rancho se llamaban raspaduras. Esa raspadura era lo que le daba el sabor: maíz nixtamalizado, lumbre directa, sal y limón. 4 cosas. Una merienda completa. En los pueblos de Hidalgo, de Querétaro, del Estado de México, las niñas regresaban de la escuela a las 2 de la tarde y se encontraban con esto: la madre echando tortillas al comal y entregándolas, una por una, recién hechas. Era el primer sabor de la tarde. Hoy esa misma niña, ya con 60 años, vive en una colonia de Monterrey o de Guadalajara y compra tortillas de máquina industrial. Las calienta 20 segundos en microondas. No saben a nada. La sal y el limón no la salvan. Lo que se perdió no fue la receta, fue el comal, fue la mañana entera detrás del comal, fue la mujer parada frente a la lumbre durante 2 horas seguidas todos los días. La tortilla raspada con sal era la infancia mexicana servida en una sola pieza. Número 18. Nopales asados al comal. Una penca de nopal limpia de espinas, sal, limón. Nada más. Se ponía el nopal entero, abierto, sobre el comal caliente. Se asaba primero de un lado hasta que las pencas verdes se volvían oscuras, después del otro. La textura cambiaba, dejaba de ser baboso, se ponía firme, casi como hoja de carne vegetal. Se sacaba del comal, se cortaba en tiras gruesas, se le echaba sal de grano y limón. 10 minutos. Sin grasa, sin aceite, sin un solo ingrediente extra. Los nopales eran el seguro de vida de la cocina ranchera mexicana. Crecían solos en los terrenos pedregosos donde no se daba el maíz. No pedían agua, no pedían fertilizante, no pedían cuidado. Una familia con un nopal en el patio nunca pasaba hambre completa. En los años 50, en los pueblos del altiplano norte, los nopales asados eran el almuerzo de los hombres que iban a la milpa. Se llevaban 3 pencas asadas envueltas en una servilleta de manta, con un puñado de tortillas, y eso era el día entero de comida. Hoy los nopales se compran en bolsa de plástico, ya cortados en cuadritos, hervidos en agua para quitarles la baba. Saben a agua hervida. El comal no era una herramienta. Era un altar a la lumbre lenta. Número 17. Frijoles de la olla. Una taza de frijol bayo o pinto, una cebolla, 2 dientes de ajo, una rama de epazote, sal, agua. Y 3 horas. Las 3 horas son ingrediente, no opción. Se ponían los frijoles a la lumbre baja desde las 9 de la mañana, en olla de barro, con agua suficiente para cubrirlos por 4 dedos arriba. La lumbre se mantenía con leña delgada que se iba reponiendo cada media hora.
La sal se echaba al final, nunca al principio, porque la sal antes de tiempo endurece la cáscara del frijol. La rama de epazote entraba a las 2 horas, no antes. Cuando los frijoles se abrían y el caldo se ponía espeso y oscuro, casi café, ya estaban listos. Se servían en jarros de barro con su caldo, una rebanada de cebolla cruda encima, un chile serrano entero al lado, y tortilla recién hecha para sopear. Eso alimentó a este país entero durante 500 años. Hoy los frijoles se compran enlatados, ya cocidos, con sodio agregado y aceite refinado. Sale en 12 minutos a partir de que se abre la lata. Lo que se gana en tiempo se pierde en cuerpo. 3 horas de fogón lento construyen un frijol que la olla de presión nunca alcanza. La diferencia no es nostalgia. Es química. Los frijoles de la olla no eran un guiso. Eran una mañana entera traducida a sustento. Número 16. Salsa de molcajete con tortilla recién hecha. 3 jitomates, 2 chiles serranos, un diente de ajo, sal de grano. Y un molcajete. Se asaban los jitomates y los chiles directamente sobre el comal hasta que la cáscara se tatemaba y el aroma a piel quemada inundaba la cocina. Después se metían al molcajete con el ajo y la sal y se molían a mano. La diferencia entre molcajete y licuadora no es romántica, es física. La piedra del molcajete machaca, no corta. Saca aceites del jitomate, libera capsaicina del chile, mezcla la sal con la pulpa de manera que la licuadora, que solo gira y rebana, nunca consigue. Esa salsa, sobre una tortilla recién hecha al comal, era la merienda más perfecta de la cocina mexicana de pueblo. 5 minutos para hacerla, 30 segundos para acabarse, un sabor que ningún restaurante moderno ha logrado replicar porque ya nadie tiene molcajete en la cocina ni comal sobre lumbre. En los años 50, cada cocina del centro de México tenía su molcajete. Se heredaba de madre a hija. Cuando llegó la licuadora eléctrica en los años 60, los molcajetes empezaron a guardarse en alacenas. En los años 80, ya estaban en cocheras. Hoy están en mercados de antigüedades, vendidos a turistas como decoración. La salsa de molcajete no se perdió porque sea difícil. Se perdió porque exige las 2 manos, y la modernidad nos vendió la libertad de tener una mano libre. Número 15. Arroz blanco con plátano macho frito. 1 taza de arroz, 2 plátanos machos maduros, manteca, sal. Y un poco de paciencia para que el arroz se cociera sin abrirse. Se sofreía el arroz crudo en manteca caliente hasta que los granos quedaban brillantes, casi traslúcidos. Se le agregaba el agua hirviendo de un solo golpe, sal, se tapaba la cazuela, se bajaba la lumbre al mínimo. 20 minutos sin destapar. Mientras el arroz se cocía, se cortaban los plátanos en rodajas gruesas y se freían hasta que doraban por fuera y se ablandaban por dentro, soltando ese azúcar caramelizado que solo el plátano maduro produce. En los pueblos de la costa veracruzana, de Tabasco, del sur de Oaxaca, este era el almuerzo de los días en que no había carne, es decir, casi todos los días. El plátano macho costaba prácticamente nada en los pueblos de la costa, crecía solo en los traspatios. Esta comida alimentaba a una familia entera con menos de 3 pesos. No era fiesta, era martes cualquiera. Hoy se hace con arroz precocido en bolsa, plátano de supermercado madurado con etileno industrial, en sartén antiadherente con aceite vegetal refinado. Sale en 15 minutos. No sabe a manteca. No sabe a costa. Sabe a microondas que se hizo pasar por cocina. El arroz con plátano macho era la prueba de que los pobres sabían hacer fiesta los martes. Aquí está la verdad que ningún chef de televisión te va a decir y que la mitad de los gobiernos mexicanos del último medio siglo prefirieron que olvidaras. Estas comidas no desaparecieron porque sean malas. No desaparecieron porque sean caras. No desaparecieron porque tu abuela se las haya llevado a la tumba. Desaparecieron porque alguien decidió que el tiempo de cocinar era tiempo perdido. Y a esa decisión le pusieron un nombre bonito, modernidad. En 1955, una mujer mexicana pasaba alrededor de 5 horas al día frente al fogón. 5 horas. Hoy una mujer mexicana pasa 20 minutos. La diferencia no se llama avance. Se llama amputación. Te quitaron 4 horas y 40 minutos de tu día y te dijeron que era libertad.
Lo que no te dijeron es lo que mataron en el camino: el nixtamal, la manteca, la leña, el molcajete, el comal cargando lumbre, el sabor del jitomate molido a mano. Te vendieron una estufa de gas y te quitaron el fogón. Te vendieron un microondas y te quitaron el comal. Te vendieron un sobre de atole en polvo y te quitaron una madrugada entera frente a la olla. Te vendieron un cubo de caldo deshidratado y te quitaron 4 horas de huesos hirviendo despacio. Cada una de esas transacciones se hizo a tus espaldas. Nadie firmó nada. Nadie te explicó que estabas perdiendo. Solo apareció un día el microondas en la cocina de tu mamá, y 3 años después ya nadie en la familia sabía hacer atole de masa. Lo más cruel no es que pasara. Lo más cruel es que te hicieron creer que era progreso. Que dejar de cocinar era libertad. Que 3 horas de fogón eran esclavitud. La esclavitud verdadera vino después: estar amarrado a un microondas, a una sopa instantánea, a una cena que se llama cena pero no alimenta a nadie. Lo que tu abuela hacía en 5 horas no se replica en 5 minutos. Y eso, exactamente eso, es lo que nadie tuvo el valor de decirte. La pregunta no es por qué se perdió la cocina del rancho. La pregunta es a quién le convino que la perdieras. ¿Quién facturó cuando dejaste de moler en metate? ¿Quién construyó imperio sobre las horas que te quitaron de la cocina? Esa historia está sin contar. Pero tu cuerpo lo sabe. Tu cuerpo, que ya no come como tu abuela y que enferma 2 veces más rápido que ella, lo sabe sin necesidad de archivo. Número 14. Chile atole. 4 elotes tiernos desgranados, una bola pequeña de masa de maíz, 3 chiles guajillos, una rama de epazote, sal y agua. Se cocían los elotes desgranados en agua con epazote durante 15 minutos. Aparte se molían los guajillos asados con un poco del agua del cocimiento. La masa se disolvía en agua fría hasta quedar como atole crudo. Todo se juntaba en la olla y se removía despacio con cuchara de palo hasta que la mezcla espesaba y el chile se integraba con el maíz. Se servía caliente, casi hirviendo, en jarros de barro. El chile atole era comida de cosecha, no de despensa. Solo se hacía cuando el elote estaba tierno, en los meses de agosto y septiembre. En los pueblos de Tlaxcala, de Puebla, del Estado de México, era la cena de las tardes lluviosas, cuando los hombres regresaban empapados del campo y necesitaban algo caliente que les pegara al cuerpo de inmediato. Lo que hacía especial al chile atole era la mezcla imposible: era atole, era sopa, era picante, era dulce, todo a la vez. Hoy nadie hace chile atole. Ya nadie tiene tiempo de mover una olla con cuchara de palo durante 20 minutos seguidos. Ya no se sabe qué textura buscar. La textura era el secreto. La textura solo se aprende cuando alguien te muestra. Y ya no queda quien muestre. El chile atole no era comida. Era una conversación entre el maíz tierno y el chile seco que solo el fogón podía traducir. Número 13. Sopes con frijoles refritos. Tortillas gruesas hechas a mano del tamaño de la palma, con el borde levantado para hacer un pequeño plato de masa. Encima, frijoles refritos, salsa verde, queso fresco desmoronado, cebolla picada. La masa se hacía igual que la de tortilla normal pero más gruesa. Se ponía la bola al comal, se cocía 1 minuto por cada lado, y antes de que se enfriara, se le pellizcaba el borde con los dedos para levantar una pared. Esa pared era el plato. Adentro se ponía cualquier cosa que la cocina tuviera. Frijoles refritos en manteca, esa era la versión más austera y más común. En los años 50, los sopes eran la comida de la calle de los pueblos del Bajío y del centro. Las mujeres los hacían afuera de su casa, en un comal ambulante, los vendían a alrededor de 20 centavos cada uno. Una madre que enviudaba podía mantener a sus hijos vendiendo sopes en la banqueta 3 tardes a la semana. Esa banqueta era su sucursal. Esa cocina ambulante era su independencia económica. Hoy los sopes son producto de bolsa, fritos en aceite vegetal industrial, congelados, distribuidos en supermercados. Se calientan en microondas. La pared del borde se rompe. La masa sabe a aceite viejo. El alma del sope, que era la mano que lo levantaba, ya no está. El sope no era platillo. Era el plato y la cena al mismo tiempo, sostenido por las manos de la mujer que lo hizo. Número 12. Tamales de frijol. Masa de maíz,
manteca, sal, frijoles cocidos hechos puré, hojas de plátano o de elote para envolver. Sin carne. Sin chile. Sin nada extra. La forma más austera del tamal mexicano y, por eso mismo, la más abundante en los pueblos pobres. Se batía la masa con manteca hasta que esponjaba, se extendía sobre la hoja, se le ponía una cucharada de frijol molido al centro, se enrollaba, se amarraba con tira de la misma hoja. Una tamalada de 100 tamales tardaba toda la mañana, con 3 o 4 mujeres trabajando juntas. La olla tamalera al fogón, 2 horas al vapor. En los pueblos de Veracruz, de la Sierra Norte de Puebla, de Hidalgo, los tamales de frijol eran el desayuno de los días de fiesta y el almuerzo de los días normales cuando había sobra de masa de la tortilla. La masa nunca se desperdiciaba. Si sobraba, se hacían tamales. Si los tamales sobraban, se freían al día siguiente y se comían con café. La cocina ranchera era una cadena cerrada donde nada se botaba. Hoy los tamales se compran en la esquina, hechos en taller industrial con manteca vegetal hidrogenada. La masa sabe a aceite, no a maíz. Se calientan en microondas y la hoja se queda pegada a la masa porque nunca se cocieron al vapor lento. El tamal de frijol era un acto de aprovechamiento total, cuando la cocina sabía que no le sobraba nada y agradecía cada bocado. Número 11. Caldo de res con verduras. Un trozo de retazo de res con hueso, 2 zanahorias, una calabacita, una papa, un elote partido en trozos, repollo, garbanzos remojados, un manojo de cilantro, cebolla, ajo. Y 4 horas al fogón. Se ponía el hueso a hervir solo durante 1 hora con cebolla y ajo. Después los garbanzos. A la segunda hora, las verduras duras, zanahoria, papa, elote. A la tercera hora, las blandas, calabacita y repollo. La sal al final. El cilantro al servir, fresco, cortado con la mano sobre el plato hondo. El caldo quedaba dorado, profundo, casi gelatinoso por el colágeno que el hueso había soltado durante 4 horas. En los pueblos del norte de México, en los años 50, el caldo de res era la comida del domingo, cuando la matanza de la semana dejaba un buen retazo con hueso. El hueso era lo importante. La carne era acompañamiento. Lo que sostenía el caldo eran 4 horas de hueso hirviendo a fuego lento. Hoy ese caldo se hace con un cubo de caldo deshidratado, agua hirviendo, verduras precortadas en bolsa, en 30 minutos. Sale color caldo, no es caldo. Sin hueso, sin 4 horas, no hay caldo. Hay agua sazonada. Y cada generación que crece tomando agua sazonada en lugar de caldo de hueso pierde un poco más la memoria de que era un caldo de verdad. El caldo de res no era sopa. Era el hueso de un animal traduciéndose en sustento durante 4 horas seguidas. Número 10. Picadillo. Carne molida de res, una papa en cubos pequeños, una zanahoria en cubos, jitomate molido, ajo, cebolla, comino, sal. Un guiso humilde, rápido para el estándar de la cocina ranchera, 45 minutos, abundante. Se doraba la carne molida en una cazuela con un poco de manteca, se le sacaba el exceso de grasa, se le echaban la cebolla y el ajo picados muy finos, después la papa y la zanahoria. Cuando la verdura empezaba a sudar, entraba el jitomate molido en molcajete, el comino, la sal, un poco de agua. Se tapaba la cazuela y se dejaba al fogón hasta que la papa estuviera tierna. Se servía con arroz blanco al lado y tortilla recién hecha. En los pueblos de Tamaulipas, de Nuevo León, del norte de Veracruz, era la comida de los miércoles, cuando ya se había acabado lo que sobró del domingo y todavía faltaban 3 días para volver a comprar. La carne molida en los años 50 era literalmente la sobra del carnicero, lo que quedaba de los cortes finos. 1 libra de carne molida con 2 kilos de papa daba comida para 8 personas. Esa era la matemática de la abundancia ranchera, estirar lo poco con mucha técnica. Hoy se hace con carne molida empacada al vacío sin saber de qué animal vino. Sale en 25 minutos. Sabe diferente. Las mujeres mayores que todavía viven la prueban, mueven la cabeza y dicen sin decirlo: no es lo mismo. Y tienen razón. El picadillo era la prueba de que con manos sabías, 1 libra de carne podía alimentar a 8 personas sin pedir disculpas. Aquí es donde se vuelve personal.
Si creciste en un pueblo y te mudaste a la ciudad, sabes lo que estoy a punto de decir. Hay un momento, una tarde cualquiera, en que entras a una cocina moderna, la tuya, la de tus hijos, la de cualquier casa de la familia, y te das cuenta de que no huele a nada. No huele a manteca. No huele a leña. No huele a tortilla recién raspada del comal. Huele a desinfectante y a microondas. Y por un segundo nada más, recuerdas la cocina de tu madre en los años 60 y el corazón se te aprieta sin saber por qué. Lo que estás extrañando no es la comida. Es el tiempo que tu madre te dedicaba mientras la hacía. Esas horas en que tú jugabas en el suelo de tierra apisonada con un trapo viejo y ella molía nixtamal en el metate, picaba la cebolla, prendía la leña, cantaba a media voz canciones que no sabías que estaba cantando. Ese tiempo era amor. Era la forma en que se decía amor en los pueblos cuando nadie sabía decir la palabra amor. La modernidad no te robó las recetas. Te robó las horas. Y nadie sabe cómo recuperar las horas que ya pasaron. Si tu madre todavía vive, ve a verla. No para que te enseñe a cocinar, ya es tarde para eso, las manos ya están cansadas. Ve a verla cocinar una sola vez más. Mira cómo lo hace. Mira el silencio con el que se mueve. Mira cómo el cuerpo recuerda lo que la cabeza ya olvidó. Eso que estás viendo es lo único que te queda. Cuando ella se vaya, esa cocina se va con ella. Sin testigo. Sin memoria. Estos platillos no son recetas, son lo último que queda de una casa que ya casi no existe. Número 9. Mole de olla. Costilla de res, chiles guajillo y ancho asados, 3 soconostres partidos, una rama de epazote, un elote partido en trozos, ejotes, calabacita, masa para los chochoyotes, sal. Se cocía la costilla con cebolla y ajo durante 2 horas hasta que la carne se desprendía del hueso. Aparte se asaban los chiles, se molían con un poco del caldo, se colaban 2 veces para quitar las cáscaras duras. Esa salsa se incorporaba al caldo. Después entraban las verduras. El elote primero, después los ejotes, al último la calabacita. Los soconostres partidos al final, para darle el toque ácido que diferencia al mole de olla de cualquier otro caldo del mundo. Los chochoyotes, bolitas pequeñas de masa con un hoyo en el centro, pellizcadas con el dedo, se echaban en los últimos 15 minutos. En los pueblos de Tlaxcala, de Hidalgo, del norte de Puebla, en los años 50, el mole de olla era la comida de los días fríos. Los soconostles crecían silvestres en los nopales del cerro, gratis, ácidos, con esa pulpa rosada que ningún otro fruto en el mundo tiene. Era una comida de 4 horas de trabajo. No se hacía rápido. No se podía hacer rápido. Su grandeza estaba en su lentitud. Hoy el mole de olla se hace con consomé en cubos, chiles en pasta de bote, sin soconostles porque casi no se consiguen, sin chochoyotes porque ya nadie sabe pellizcar masa. Sale en 1 hora. No es mole de olla. Es caldo con chile. El mole de olla era 4 horas convertidas en plato. Hoy 1 hora se considera demasiado tiempo, y por eso ya no existe. Número 8. Pipián verde. Pepitas de calabaza tostadas, tomate verde, chile serrano, cilantro, epazote, lechuga romana, cebolla, ajo, sal. Pollo o gallina vieja para acompañar. Se tostaban las pepitas en el comal hasta que tronaban como rosetas y soltaban su aceite natural. Se molían en metate con los tomates verdes asados, los chiles, las hierbas. La salsa quedaba verde brillante, espesa por la pepita molida, con una textura suave que solo el metate podía conseguir. Se freía la salsa en manteca caliente, se le agregaba el caldo de la gallina cocida, y se dejaba reducir hasta que el pipián cubría la cuchara. En los pueblos de Tlaxcala, en la Sierra Norte de Puebla, en el centro de Veracruz, el pipián verde era plato de bautizos, de 15 años, de funerales. Comida de ocasión, no de diario, porque la pepita era cara. La gallina vieja, la que ya no ponía huevo, se sacrificaba para el pipián. Nada se desperdiciaba. La gallina trabajadora terminaba en la olla cuando ya no podía trabajar más. Hoy el pipián viene en frasco de supermercado, hecho con pepita molida industrialmente, conservadores, colorante. Se calienta en 5 minutos. No es pipián. Es pasta verde.
La diferencia es de molienda, de tueste, de mano. La diferencia es de 4 horas de trabajo de una mujer que ya no está. El pipián verde era una semilla, una piedra y unas manos en conversación durante toda una mañana. Número 7. Capirotada. Pan duro, piloncillo, canela, clavo, queso fresco, pasitas, cacahuates, una pizca de anís. Comida de Cuaresma. Ni más ni menos. Se hacía un jarabe con piloncillo, canela y clavo, dejándolo hervir hasta que se ponía oscuro y aromático. Se freía el pan duro rebanado en manteca hasta dorarlo. En una cazuela honda se acomodaban capas. Pan, queso desmoronado, pasitas, cacahuates, jarabe. Otra capa igual. Otra encima. Al final, todo el jarabe se vertía sobre el conjunto para que el pan se empapara. La cazuela iba al horno de leña por 25 minutos hasta que la superficie se caramelizaba. En los pueblos del Bajío, en Guanajuato, en Michoacán, en Jalisco, la capirotada era el postre de la Cuaresma. Pero no era postre alegre, era postre de duelo. Cada ingrediente significaba algo dentro del catolicismo popular. El pan, el cuerpo de Cristo. El piloncillo, su sangre. La canela, los clavos de la cruz. El queso, la tela del sudario. No se comía riendo. Se comía con respeto. Una sola cazuela alimentaba a 15 personas. Se compartía con vecinos, con familiares, con quien tocara la puerta el Viernes Santo. Hoy la capirotada se compra en pastelería, hecha con pan blanco industrial, jarabe de azúcar refinado, sin canela en rama, sin manteca. Se calienta en microondas. Se come parado en la cocina, viendo el celular. El significado se perdió. La Cuaresma se perdió. La cazuela compartida con 15 personas se perdió. La capirotada no era comida. Era un sacramento doméstico que la modernidad redujo a postre. Número 6. Champurrado. Masa de maíz, agua, chocolate de metate, piloncillo, canela en rama. 5 ingredientes, 30 minutos de remover sin parar. Se disolvía la masa en agua fría hasta deshacer cualquier grumo. Se ponía a hervir despacio con la canela. Cuando la masa empezaba a espesar, se le agregaba el chocolate de metate raspado y el piloncillo. Y aquí estaba el secreto, había que mover el champurrado con cuchara de palo sin parar durante 30 minutos. No era opcional. Si dejabas de mover, se pegaba al fondo. Si se pegaba al fondo, se quemaba. Si se quemaba, se tiraba la olla entera. La mujer que hacía champurrado en una cocina ranchera de los años 50 no podía hacer otra cosa a esos 30 minutos. No podía atender al niño. No podía contestar la puerta. Solo podía mover la cuchara despacio, en círculos. Era una pequeña meditación obligatoria. Una meditación que la modernidad no entiende porque no produce nada visible. El champurrado se servía a las 5:30 de la mañana en los días fríos del altiplano, antes de que los hombres salieran al campo. Caliente, espeso, con chocolate amargo y maíz cocido. Hoy el champurrado se compra en sobre. Polvo, agua hirviendo, 2 minutos, sin remover. Sale dulce, no sabe a chocolate, no sabe a maíz. El champurrado no se hacía. Se acompañaba durante 30 minutos. Por eso ya no existe. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo que tardó más de 1 hora en hacerse? Si tienes que pensar la respuesta, ya pasó demasiado tiempo. Si la respuesta es nunca, entonces sabes que en alguna parte de la cadena de tu vida algo importante se rompió. Las últimas 5 comidas de esta lista son las que más tiempo exigían. Las que más manos. Las que más leña. Las que más mañana entera. Por eso son las primeras que se perdieron. Y por eso son las que más urge salvar antes de que las últimas mujeres que las saben hacer se vayan en silencio. Aprende una. Solo una. La que te quede más cerca de tu memoria. Cocínala este domingo sin prisa, sin sustituciones, sin atajos. Porque si tú no la cocinas, tus hijos no van a saber siquiera que existió. Número 5. Asado de boda. Carne de cerdo en cubos, chile cascabel, chile guajillo, chile ancho, chocolate amargo, almendras, cebolla, ajo, canela, clavo, manteca.
Y 7 horas. 7. No es exageración. El asado de boda zacatecano se cocía durante toda la mañana y parte de la tarde. La carne se sellaba primero en manteca, se sacaba, y en la misma cazuela se freía la salsa de chiles tostados, molidos en metate con las almendras y el chocolate. Se incorporaba la carne, se le agregaba el caldo, y se dejaba al fogón a lumbre baja durante horas, removiendo cada 20 minutos. La salsa pasaba por etapas, primero ácida, después amarga, después dulce, al final compleja, profunda, casi negra, con esa textura aterciopelada que solo el chocolate y la almendra molidos juntos durante horas pueden conseguir. En los pueblos de Nochistlán, Jerez, Sombrerete, Fresnillo y todo el sur de Zacatecas, en los años 50, el asado de boda era literalmente comida de boda. Se hacía solo cuando alguien se casaba. Toda la comunidad participaba, las mujeres molían los chiles, los hombres acarreaban la leña, los niños vigilaban la cazuela. Era un acto colectivo, no una receta. Cocinarlo era cazarlos. Hoy se hace en olla de presión, con chiles en pasta industrial, con chocolate de tableta de supermercado. Sale en 1 hora. Sabe a guisado dulce. No sabe a Zacatecas. No sabe a la mañana entera de una comunidad cocinando junta. Lo que se perdió no fue la receta. Fue la comunidad que la sostenía. El asado de boda era un casamiento traducido a salsa. Por eso no se puede hacer rápido. Número 4. Birria de chivo. Un chivo joven, chiles guajillo, ancho y cascabel, ajo, comino, orégano, vinagre suave, hojas de aguacate, sal. Una receta que solo se podía hacer en hoyo, bajo la tierra, durante 12 horas mínimo. En Cocula, en Tlaquepaque, en Tonalá, en todo el valle central de Jalisco, la birria se enterraba. Literal. Se cavaba un hoyo en el patio, se forraba con piedras, se prendía leña hasta que las piedras quedaban al rojo vivo, se acomodaba el chivo entero adobado con la mezcla de chiles encima de hojas de maguey, se tapaba con más hojas, después con tierra, y se dejaba 12 horas. La cocción era lenta, sin oxígeno directo. La carne salía tan suave que se desprendía del hueso con la mirada. En los años 50, hacer birria era trabajo de día completo y compromiso comunitario. Se hacía para fiestas patronales, para bautizos grandes, para velorios de gente importante en el pueblo. Cavar el hoyo era trabajo de los hombres jóvenes. Mantener la lumbre era trabajo del abuelo, porque solo él sabía cuando las piedras estaban al punto. Hoy la birria se hace en olla de presión, en 1 hora, con chiles secos comprados al granel. Sale rica. Pero no es birria de hoyo. La birria de hoyo no se puede replicar en estufa. La diferencia es geológica: tierra, piedra, leña, 12 horas, hoja de maguey. Sin esos 5 elementos, no es birria. Los pocos lugares en Jalisco que todavía hacen birria de hoyo se cuentan con los dedos de una mano. La birria no era platillo. Era un animal entero entregado a la tierra durante 12 horas, para que la tierra lo devolviera convertido en banquete. Número 2. Tamales de ceniza. Masa de maíz cocida con ceniza de fogón en lugar de cal, manteca de cerdo, sal, hojas de plátano. Adentro, frijoles negros molidos con epazote, o nada, solo masa. En la Sierra Norte de Puebla, en los pueblos altos de Cuetzalan, de Zacatlán, de Huauchinango, los tamales no se hacían con masa nixtamalizada con cal industrial. Se hacían con masa nixtamalizada con ceniza de fogón. La ceniza era lo que sobraba de la leña quemada de la noche anterior. Se colaba con un trapo, se mezclaba con agua, se hervía con el maíz hasta que la cáscara del maíz se desprendía y la masa tomaba ese color gris claro y ese sabor profundo, terroso, que la cal nunca consigue. La nixtamalización con ceniza es más antigua que la nixtamalización con calorías. Tiene más de 3000 años en estos territorios. La ceniza aportaba minerales que la cal no aportaba: potasio, magnesio, restos de carbón vegetal. En los años 50, en los pueblos altos de Puebla, esta era la masa de los tamales rituales: tamales de fiesta patronal, tamales de Día de Muertos, tamales de bautismo. La masa de ceniza era considerada sagrada. Hoy esa masa casi no se hace. La cal industrial reemplazó a la ceniza porque es más barata, más rápida, más estandarizada.
La nixtamalización con ceniza sobrevive solo en algunos pueblos de la sierra, hecha por mujeres mayores que ya no tienen a quien enseñarle. Cuando ellas se vayan, esa técnica se va a ir con ellas. 3000 años de cocina van a terminar sin ruido. La masa de ceniza no era ingrediente. Era memoria de un fogón que llevaba milenios encendido. Número 1. Tortilla recién hecha al comal con frijol y sal. La comida más sencilla de esta lista. La que parece nada. La que sostuvo a este país durante 500 años y la que más se está perdiendo, exactamente porque parece nada. Una tortilla recién bajada del comal, todavía caliente, todavía soltando vapor. Una cucharada de frijoles de la olla con su caldo encima. Una pizca de sal de grano. Y eso era el plato del peón al mediodía, del jornalero a las 3 de la tarde, del niño que regresaba de la escuela a las 4, del abuelo que se sentaba a descansar a las 6. La misma tortilla con frijol, durante toda una vida, sin quejas y sin variaciones. Pero esa simpleza es engaño. Detrás de esa tortilla con frijol hay 4 horas mínimas de trabajo invisible. El nixtamal, cocido la tarde anterior. La masa, molida en metate al amanecer. La leña, partida desde el día antes y prendida a las 4:30 de la mañana. El comal, calentándose desde las 5. Los frijoles, hirviendo desde las 9. Cada bocado de esa comida sencilla es el resultado de una mujer despierta antes del sol, trabajando en silencio para que su familia tuviera algo caliente que poner en la mesa. En los pueblos del centro y del Bajío de México, en los años 50, esto era una comida completa. Lo era nutricionalmente. El maíz nixtamalizado es proteína completa cuando se combina con frijol. Lo era económicamente, una comida así costaba menos de 50 centavos para una familia de 6. Y lo era simbólicamente, el maíz, el frijol y la sal son los 3 elementos que definen la mexicanidad. Las 3 patas de la mesa. Sin ninguna de las 3, la mesa no se sostiene. Hoy, en una cocina mexicana moderna, esto es lo más difícil de replicar. Porque no hay ninguna trampa. No hay condimento secreto, no hay receta complicada, no hay técnica oculta. Solo hay tiempo. Tiempo de nixtamalizar el maíz. Tiempo de moler la masa. Tiempo de palmear la tortilla. Tiempo de poner los frijoles al fogón. Y el tiempo es exactamente lo que la modernidad nos quitó. Por eso esta comida, la más sencilla, la más fundamental, la más mexicana de todas, es la que más se está perdiendo. Cuando se acabe la generación de mujeres que todavía sabe palmear tortilla a mano y cocer frijol en olla de barro durante 3 horas, se va a acabar la posibilidad de saber a qué sabía México. La tortilla con frijol y sal no era comida humilde. Era el corazón silencioso de México sirviéndose en una sola pieza, durante 500 años, sin pedir nada a cambio. Mi reto para ti esta semana, cocina una. Solo una de estas 25. La que tu memoria te dicte primero. La sopa de pasta seca, los frijoles de la olla, el atole de masa, las migas de tortilla, los nopales asados al comal. Pero cocínala con la regla más estricta. Sin microondas. Sin licuadora donde tu abuela usaba molcajete. Sin cubo de caldo donde tu abuela usaba huesos. Sin atajos. Y siéntate a comerla en la mesa, no de pie en la cocina, no frente al televisor, no con el celular en la mano. Sentado. Despacio. Con tiempo. El tiempo es el ingrediente que más urge recuperar. En los comentarios cuéntame cuál escogiste y de qué pueblo era tu familia. Quiero saber si las migas se hacían igual en Guanajuato que en Hidalgo. Quiero leer el nombre de cada pueblo del que vinieron tus abuelos. Quiero saber si todavía recuerdas el olor del comal calentando antes del amanecer, en una cocina que ya no existe. Porque estos no son nada más videos. Esto es un acto de archivo. Cada vez que un mexicano cocina una de estas recetas en serio, sin prisa y sin atajo, una abuela que ya no está sigue viva un día más en la cocina de un nieto que no la quiso olvidar.